Buenos días, chicos, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Buenos días, Jesús, buenos días, Luis Junior, buenos días, Verónica, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Fidel, buenos días, Maite, buenos días, buenos días. Qué lindo encontrarlos aquí otra vez, mira, de manera virtual, después de tanto tiempo. Cristian Luna, siempre te saludo, Cristian Luna. ¿Cómo está, Yaceli? Lenin, mi Troskin, Lenin. ¿Cómo está, Rodriguito, Angie, José David? Lo bonito, ¿sabes qué es del mundo virtual? Lo bonito de estas clases virtuales, desde casa, desde PPTs, desde la frente de la computadora, es que puedo leer todo el chat. Puedo leer todo el chat. Buenos días, Noemi. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, buenos días, buenos días. Bien, Valia, empezamos contigo. Valia, cuéntame. Contexto histórico en el siglo XVIII. Contexto histórico en el siglo XVIII. Mira, hemos hablado del siglo XVI, del siglo XVII. Mira, ahora vamos a hablar del siglo XVIII. En el siglo XV, a ver, dígame el contexto histórico del siglo XV, en Historia Universal, concepto del siglo XV. ¿Qué pasa con características del siglo XV y siglo XVI? A ver, primero el siglo XV. ¿Qué pasa en el siglo XV? Cuéntenme. Cualquiera. Cristian Luna, nace el Renacimiento y el humanismo. Muy bien. Siglo XV, nace el Renacimiento, nace el humanismo. ¿Qué pasa en el siglo XV? ¿Qué más pasa en el siglo XV? Vamos, bebés. Vamos, Fidel, vamos. Bájale el volumen, por favor. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Se descubre muy bien, descubrimientos geográficos, Juan Alonso. El descubrimiento de América. Muy bien, excelente. La creación del virreinato del Perú, ¿no? ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa en el siglo XV a nivel político? A nivel político, en el siglo XV, ¿qué más sucede? Vamos, cuéntame. Se inicia la, vamos, bebitos, vamos, bebitas. Mi bebito fiu fiu. Se inicia la centralización política, ¿no? El inicio de las monarquías absolutas. Mira, le dije a Oscar que me ponga a Alex Quinto, tu bebito fiu fiu. Ahí está, muy bien, ahí está. Yo soy tu bebito fiu fiu, ¿sí o no? Muy bien, el absolutismo. Dime las características del siglo XVI. Vamos, ahí está. Recuerda que soy tu bebito fiu fiu. Habla, dime las características del siglo XVI. Características del siglo XVI. Vamos, bebés. También sigue Renacimiento, bien Kenneth, sigue Renacimiento, vamos. Las ideas humanistas se difunden con la imprenta, está bien, o sea que hay Renacimiento y hay humanismo, ¿qué más? Gianfranco, muy bien, el mercantilismo que comienza en el siglo XV, ¿no? El siglo XV, siglo XVI, mercantilismo, la reforma, Juan Alonso, la reforma religiosa. ¿Cuáles son las reformas? ¿Cuáles son las nuevas doctrinas religiosas? ¿Cuáles son? La luterana, el calvinismo y el anglicanismo. Bien, Sayuri. Bien, Sayuri. El desarrollo de la burguesía, ¿no? Bien, ¿qué más? Otras características del siglo XVI. Se pierde la hegemonía del catolicismo. Así que, bueno, no se pierde la hegemonía del catolicismo, Rodrigo. El catolicismo sigue siendo hegemónico. Lo que podemos decir es que pierde poder, ¿no? Pierde cierto poder. Muy bien, ¿qué más pasa en el siglo XVI? Vamos al siglo XVII. En el siglo XVII sigue existiendo pues el desarrollo del mercantilismo, en el siglo XVI también, la centralización política, el absolutismo monárquico, ¿no? El absolutismo de rey. Hablemos un poquito del absolutismo de rey. ¿Quién es el reino más absolutista del siglo XVI? Mira, nos vamos a adelantar un poquito a la clase que viene, a la clase de la próxima semana. ¿Quién es el reino más absolutista del siglo XVI? El más poderoso en el siglo XVI, Ashley, Conera, deja de distraerte robando celulares, Ashley. Concéntrate. He dicho siglo XVI, Ashley. Siglo XVI es España, ¿no? España. ¿Cuál Inglaterra, Sayuri? Es España. Carlos V, Felipe II. El más poderoso de todos, el papi Ricky del siglo XVI, el bebito Fiu Fiu del siglo XVI es Felipe II. ¿Ya? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Kenneth? ¿Por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué el bebito Fiu Fiu es Felipe II? Por las colonias, pues por la plata del virreinato del Perú, virreinato de Nueva España, ¿no? Oye, pero en el siglo XVII esto cambia. Recuerda que en el siglo XVII España empieza la caída, ¿no? Empieza la caída, me voy a abrigar, ¿ya? No me tomes sticker cuando estoy tosiendo, ¿ah? Te meto un cachetado, ahí está. La brigadita, ahí está.
Listo, una brigadita. Se nos va Quinto, remoja la ahí está, la agüita. Vamos, dime. Siglo XVII, ¿cuál es el reino más importante en el siglo XVII? Reino más importante en el siglo XVII. Reino más importante en el siglo XVII. Vamos, dígame. Reino más importante en el siglo XVII. Al toque, vamos. Omar, no distraigas, Omar, no distraigas. Reino más importante en el siglo XVII. En el siglo XVI es España. En el siglo XVII no, Juan Alonso, no es Inglaterra. No es Inglaterra, es Francia. Oui. Francia, ¿no? Francia en la época de un rey. En la época que gobierna un rey. ¿Qué rey? Si tenemos en España a Felipe II, en Francia tenemos al rey Luis XIV, ¿no? Al rey Luis XIV. Y entramos así al siglo XVIII. Y en el siglo XVIII habrá un nuevo pensamiento, un movimiento ideológico, un movimiento de renovación cultural, científica, económica, política, que es la Ilustración. Bien, Nandito, besito para ti, bebé. Es la Ilustración, la Ilustración. Y esta Ilustración, mira, va a plantear cambios políticos, económicos y sociales. Entonces, vamos a decir que esta Ilustración, mira, es una ideología que plantea cambios ¿qué? Vamos, plantea cambios radicales, ¿no? Entonces vamos a decir que es una ideología revolucionaria o reformista. Habla, revolucionaria o reformista. Cuéntame, revolucionario o reformista. Reformista, ¿no? Reformista. Muy bien, reformista. No, pues papá, revolucionaria, pues bebé. Si está planteando qué es una revolución, recuerda, son cambios económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos. La Ilustración plantea todo eso, plantea cambios en todos los aspectos. Eso plantea la Ilustración. Y por eso la Ilustración va a ser la ideología de la Revolución Francesa, pues bebé. Y por eso la Ilustración va a influenciar la independencia de las 13 colonias. Y también, obviamente, la Ilustración va a llegar aquí. Va a llegar aquí. En el siglo XVIII, cuéntame, ¿qué pasaba en el Perú? ¿Qué teníamos en el Perú? Pero prende tu cámara. ¿Por qué no prendes tu cámara? Estamos aquí juntitos. ¿Por qué no prenden su cámara? Ahí está Fernandito, va a prender. Prende tu cámara. A ver, ¿quién prende? Mujeres, hombres. Vamos, prende tu cámara, Juan Alonso, Mauricio, Fidel. Prende tu cámara, Ashley, prende tu cámara, Ashley. Si ya no estás robando celulares ahorita. Fabricio, Javier, van a ser sanmarquinos, los de anual, los de semianual, ya ellos tienen vergüenza, ellos tienen temor, ustedes están en otro nivel, pues muchachos, personalidad, demuestra tu belleza andina, vamos, demuestra, nadie, ¿ves? Por eso los confundo a ustedes con semianual, ¿ves? Por eso los confundo a ustedes con anual, por eso, pues no parecen que están en otro nivel, siguen con complejos, con problemas. ¿Y cuál es el problema? Todos sabemos que eres feo, Lenny. ¿Cuál es el problema? Si Oscar se pone frente a la cámara, ¿por qué tú no, bebé? ¿Ah? Si Oscar lo hace, ¿por qué tú no, papi? Bien, continuamos entonces, no quiere prender la cámara. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, sigamos, mi querido Samuel, sigamos. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XVIII en el Perú? ¿Qué sucede en el siglo XVIII en el Perú? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Hala! ¿Qué sucede en el siglo XVIII en el Perú? Cuénteme. Pero frío está. No, ¿Qué sucede en el siglo XVIII? Habla. En el Perú. ¿Qué sucede en el siglo XVIII en el Perú? Muy bien. La reforma borbónica, ¿no? Excelente. Las reformas borbónicas. Tenemos aquí el virreinato del Perú con los reyes borbones influenciados por la Ilustración, es decir, los reyes borbones que representan si están influenciados por la Ilustración, representan al despotismo ilustrado. Muy bien. Dime, entonces, ¿qué sucede en el siglo XIX? Las ideas de la Ilustración van a llegar al Perú. De hecho, que van a llegar y van a introducirse en las aulas de un centro de estudios. Me entrego medicina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ajo, ¿no? Ajo, limón, ¿con qué? Con miel y qué. ¡Hala, qué rico! Ajo, limón
Ajo, limón y kion y miel. Qué rico. A ver, vamos a darle con todo. 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Ah! Esta es mi droga. ¡Ah! 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 Ahora sí. ¡Ah! ¡Qué brava! Esto sí es brava. Esto sí está mejor que mi ayahuasca. Ah, listo. Muy bien, ahora sí. Sigamos. Ya me curé ya. Ya me curé ya. Cuando me río todo eso. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Entonces, esta ilustración va a llegar aquí y va a ser introducida en los estudios en San Marcos, no Sayuri, no. No, institución educativa creada como consecuencia de la reforma religiosa. Habla. Institución educativa creada como consecuencia de la reforma religiosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El convictorio de San Carlos. Introducidas en el convictorio de San Carlos. Allí, en el convictorio de San Carlos, criollos van a asimilar las ideas ilustradas. ¿Quién fue el rector del convictorio de San Carlos que introduce las ideas ilustradas? Dime. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tranquila, Sayuri, tranquila. Besito para ti, haré lo máximo. Toribio, ¿por qué Toribio? ¿Qué Toribio? ¿Qué Toribio? Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy bien. Quinto, introduce las ideas ilustradas. Es decir, la educación, que era una educación dogmática, una educación memorística, una educación acrítica, una educación cristiana, o sea, una educación que se basa en la escolástica, una educación que se basa en la escolástica, no sé qué me ha hecho este remedio, pero me siento ahogado, escolástica, muy bien, excelente. ¿Recuerdan que Atila cayó? ¿Por qué murió Atila? ¿Por qué murió Atila, chicos? ¿Por qué murió Atila? ¿Ah? ¿Quién lo envenenó? ¿Quién le dio algo de beber? Una mujer, ¿no? Cuídate de lo que te dan de beber. Cuídate, bebé. No, yo no soy Atila. No soy Atila. Muy bien. Vamos, caíste, me dice David. Entonces, la ilustración va a reemplazar a la escolástica, ¿no? En el mundo académico. Surgen criollos ilustrados, criollos con un pensamiento. ¿Cuáles son las características de la ilustración, no? El pensamiento crítico, el racionalismo, ¿no? La fe en el progreso, el optimismo. Estos criollos empiezan a razonar, empiezan a plantear cambios, ¿no? Analizan su sociedad, analizan su entorno y plantean cambios. Y estos criollos ilustrados se van a ver influenciados por lo que pasaba en el siglo XVIII, en el norte de América. ¿Qué pasaba en América del Norte en el siglo XVIII? Cuéntame. ¿Qué pasaba? La independencia de las 13 colonias. ¿Y qué pasaba en Europa? ¿Y qué pasaba en Europa a fines del siglo XVIII? La Revolución Francesa. ¿Y qué pasaba en Europa a inicio del siglo XIX? ¿Qué pasaba en Europa a inicio del siglo XIX? Vamos, vamos, mis queridos cicleros. ¿Qué pasaba en Europa a inicio del siglo XIX? Tenemos inicio del siglo XIX, Luis Alexander, las invasiones napoleónicas, la Revolución Francesa se expande con Napoleón, el imperio napoleónico. Muy bien, y todo eso va a influenciar aquí en América, va a influenciar en el proceso de la independencia del Perú. Surgen criollos ilustrados, influenciados por la independencia de las 13 colonias, influenciados por la Revolución Francesa, influenciados por la Ilustración. ¿Y qué van a hacer? Pues van a plantear ideas, van a plantear reformas, y otros son más radicales. Otros, ¿qué van a plantear? Habla. Otros, ¿qué van a plantear? Otros plantearán la independencia, la separación, independencia, separación. Bien, vamos a ver imágenes con respecto a este proceso
de la independencia. Aquí en la Academia Bonex te exigimos más. Vamos, mírame, vamos a ver, ahí está. Miren el contexto, ¿ya? El contexto, la independencia de las 13 colonias, ¿no? La independencia de las 13 colonias, independencia de las... Pero vamos a ir mejorando esto, ¿qué les parece? Vamos a ir mejorando esto. Por ejemplo, aquí, ¿podemos cambiar algo? Díganme ustedes, cicleros. ¿Podemos cambiar algo? Acá te dice, mira, las ideas de libertad, igualdad, justicia, propias de un pensamiento ilustrado, propias de la Revolución Francesa, pero podemos cambiar algo, ¿no? Podemos cambiar algo. Dígame, ¿qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? Estás leyendo, ¿qué cambiamos? Dice independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, pensamiento o acción de adelanto, hechos de emancipación, que es un criollo, ¿no? Descendiente español, clase media o alta intelectual. Excelente, muy bien, Geraldine. Dice independencia de los Estados Unidos, pero exacto sería la independencia de las 13 colonias, ¿no? Independencia de las 13 colonias. Ahí está mejor. Independencia de las 13 colonias. Estados Unidos no existía. Muy bien, ahí está. Bien, independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y estas ideas de la Ilustración que van a influenciar en los criollos que estudian en el convictorio de San Carlos, ¿no? En el convictorio de San Carlos. Tenemos precursores entonces. ¿Quiénes son los precursores? Son los que se anteceden a algo. Son los que se anteceden a algo, ¿me entiendes? Ahorita yo me saco el polo, voy a dictarte sin polo. Sería el precursor, primer profesor preuniversitario que dicta sin polo. Pero no lo puedo hacer porque estoy mal, si no lo haría, bebé. Te lo juro, yo lo haría, pero estoy mal, así que tengo que abrigarme. ¿Me entiendes? Tenemos precursores continentales y tenemos precursores nacionales. Dentro de los precursores continentales tenemos aquí al señor Francisco de Miranda. Oye, mi chamo, Francisco de Miranda. Mira, mi chamo, este participa en la independencia de las 13 colonias, chamo. También participa en la Revolución Francesa, mi chamo. Y también participa en las primeras luchas por la independencia de Venezuela, mi chamo. Adepa, Francisco de Miranda. Lo máximo, ¿no? Francisco de Miranda. Mira, Francisco de Miranda va a difundir Francisco de Miranda, mira, la carta a los españoles americanos que va a escribir el señor Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que va a ser expulsado del Perú. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser expulsado del Perú Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Porque es un jesuita, pues ahí dice jesuita, expulsado por las reformas borbónicas. Él escribe la carta a los españoles americanos, una clara declaración, ¿no? Un claro llamamiento a la lucha por la independencia, ¿no? Esta carta será difundida por el señor Francisco de Miranda. Francisco de Miranda. Principal aporte de la Revolución Francesa a la humanidad. Habla. Uno de los principales aportes de la Revolución Francesa a la humanidad. Hable. Uno de los principales aportes de la Revolución Francesa a la humanidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Que va a ser traducido del francés al castellano por Antonio Nariño. Antonio Nariño, otro precursor de la independencia. Quinto, y este es un peruano, José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero escribió las 28 causas por la independencia de América. 28 causas por la independencia de América, el señor José de la Riva Agüero. Mira, José de la Riva Agüero, por si acaso es peruano, peruanito, pero también es continental, ¿no? Precursor de la independencia, aquí está tu papi, Toribio Rodríguez de Mendoza, que va a introducir las ideas ilustradas, ¿no? José Vaquijano y Carrillo, que va a dar una de las primeras, mira, críticas, una de las primeras críticas al virreinato del Perú, a cómo se manejaban las cosas. Escribe el elogio al virrey de Jáuregui, que era una crítica al sistema económico, político y social, mira, que se vivía aquí en el virreinato del Perú. Especialmente criticaba el mal gobierno. Pero este señor José Vaquijano y Carrillo y Toribio Rodríguez de Mendoza no eran, escúcheme, ellos no eran separatistas, eran reformistas, simplemente planteaban cambios, ¿no? Pero luego todos los precursores reformistas, con el avance del proceso de lucha, ya van a pasarse a las filas de la separación, ¿no? A las filas de la independencia del Perú. Hipólito Unanue funda la Escuela de Medicina San Fernando
Hipólito Unanue, personaje muy controversial. Hipólito Unanue, que trabajaba para el servicio de los virreyes, mira, luego trabaja para San Martín, luego trabaja para Bolívar, ¿no? Imagínate, o sea, Hipólito Unanue estaba ahí con quien le daba chamba. Bueno, es que las cosas se son cambiantes. A ver, este es el claro ejemplo de lo que era la independencia del Perú. A ver, la independencia del Perú no fue un proceso simple, fue un proceso complejo de entender. A nosotros nos han enseñado como algo simple. ¿Qué nos han enseñado? Que todos los peruanos lucharon contra los españoles. Ese es falso. Eso es más falso que decir que tu enamorada te es fiel. Eso es falsazo, ¿me entiendes? Eso es falso. Otra cosa que nos han enseñado, ¿no? Mira, qué lindo, qué lindo. El proceso de la independencia cambió la vida de la población. Falso, recontra falso, falsazo. Pelearon peruanos versus españoles, falso. El proceso de la independencia puede ser entendida más como una guerra civil, de peruanos versus peruanos, de americanos versus americanos, americanos que querían la separación y americanos que querían mantenerse con el rey, ¿no? Por eso hablamos de realistas versus patriotas, ¿no? Y la posición de cada grupo, porque en el Perú no existe un grupo hegemónico, existen varios grupos sociales. Los indígenas de tal lugar, los indígenas de tal lugar, los negros de tal lugar, los negros de tal lugar. El pensamiento cambiaba. Y cambiaba también con el tiempo. Esta es una guerra larga. Aquí no hay que yo soy traidor, que tú eres traidor. No. Tú simplemente vives en un territorio y luchas por tus intereses, ¿o no? Entonces, habiendo varios grupos sociales, habiendo varios intereses, todo va a ser bien diversificado, ¿no? Otra cosa es que hablemos de una sola nación, ¿no? De una ciudadanía, una población con intereses comunes, entonces la lucha va a ser común. Y aquí no va a ser así. Unos quieren la independencia, otros no quieren, unos están con el rey, otros se cambian de bando, unos están en las filas realistas, se falan a las filas patriotas. Muchos generales del ejército peruano, ¿ya? Eran realistas. Muchos primeros presidentes militares del Perú eran parte del ejército realista, que poco a poco se van pasando al ejército libertador. ¿Entienden? Y eso pasa en todos los lugares. Por ejemplo, en Huamanga, los indígenas de Huamanga, la población de Huamanga, quería la independencia. Y la población de Huanta, que está muy cerca, ¿no? Ahí nomás a un par de horas creo, quieren seguir siendo fieles al rey. ¿Me entiende? Entonces es complejísimo entender este proceso de la independencia. Lo que sí podemos decir es que la independencia se divide entre una población liberal y una población conservadora. Una población que quiere quiere independencia y una población que quiere mantenerse con la corona española y que varios van a empezar a cambiarse de bando dependiendo de las circunstancias, ¿no? O tú no lo harías. O tú no lo harías, dime. Yo tengo mis propiedades. Si la llegada de San Martín significa que yo pierda mis propiedades, ¿lo voy a apoyar? Obvio que no, ¿no? Me voy a mantener en las filas realistas. Pero luego San Martín viene y garantiza mis propiedades, ¿no? Entonces, acá lo apoyo a San Martín. Y hasta acá tiene que proteger, ¿no? ¿Me entiendes? Y luego me doy cuenta que puedo ser parte de esta lucha por la independencia. Y luego me doy cuenta que yo puedo ser parte del gobierno. Puedo influenciar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces me meto, pues. Y como soy parte ya de la toma de decisiones, del poder, entonces voy a garantizar que las cosas no cambien. ¿Ves? Bueno, sigamos. Luego vamos a seguir hablando de esto. Centros difusores liberales. Otro precursor importante que no está aquí en la diapositiva, que lo vamos a agregar después, es el señor que es considerado el primer republicano. Aquel que funda, ¿qué funda? El periódico La Abeja Republicana, ¿no? ¿Cómo se llama ese señor? El primer republicano. Funda el periódico La Abeja Republicana. Los que no saben, apunten, ¿eh? El señor se llama, ¿cómo se llama? Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Faustino Sánchez Carrión. Muy bien. Ya hemos hablado del centro del Convictorio de San Carlos. Aquí está, mira, la cuna de las ideas liberales, la cuna de la difusión
de la Ilustración. Aquí estudian los criollos ilustrados. Aquí estudian los primeros precursores de la independencia. Qué bonito, que se van a juntar. Se van a juntar, no es igual Gianfranco, se van a juntar en la sociedad amantes del país. Se juntan en la sociedad amantes del país para discutir, ¿no? Para intercambiar ideas y para publicar esas ideas, mira, en la primera publicación ilustrada, el Mercurio Peruano. Primera publicación ilustrada, el Mercurio Peruano. Mercurio Peruano, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos ya al proceso mismo, ¿estamos bien? Estamos dentro del contexto. Los factores para el proceso de la independencia serán la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, que van a influenciar, ¿no? Más son factores. Las causas principales de la independencia son las reformas borbónicas, el descontento de los criollos, ¿no? El descontento de los criollos, la explotación indígena. Los indígenas también tenían sus intereses, querían cambiar su condición de vida. Entonces van a ver una oportunidad, mira, en este proceso, la oportunidad para cambiar su condición. Los negros también. Los negros también, ¿qué querían los negros? Los negros querían su independencia, querían su libertad, querían dejar de ser esclavos, querían ser libres. También van a ver este proceso como una buena oportunidad para un cambio de su condición de vida. Entonces, todos los grupos van a ver este proceso, mira, como una oportunidad para cambiar. Bien, pero ¿qué grupo social es el más interesado? Y es el que dirige la independencia del Perú. ¿Qué grupo? Dígame. Vamos, bebés, ¿qué grupo? Los criollos, pues papi. Mi bebito Fiu Fiu, los criollos. Obvio, los criollos van a ver la oportunidad para retomar el control, para tener el poder político, para tener el poder económico, para tener el poder social. Los criollos. Profe, qué bonito, profe. Mira, y todo comienza en España, pues hombre. Y yo te comento que la Revolución Francesa comienza, mira, cuando derrocan al rey, ¿no? Bueno, no comienza cuando derrocan al rey, comienza cuando empiezan a plantear cambios radicales. Cuando se va a abolir, mira, cuando se va a abolir los derechos feudales, se va a acabar con el feudalismo, se va a acabar con el poder absoluto del rey, se va a acabar con los privilegios del clero, de la nobleza. Aquí comienza la Revolución Francesa. Luego derrocan al rey, se establece una república y luego del fracaso de la república aparece Napoleón. Y Napo va a crear un imperio. Napo va a invadir gran parte de Europa y Napo también va a invadir España. Vamos a ver qué está pasando en España. Mira, ahí está, Napo avanzando por toda Europa. Mira, Napito, ahí está. Napoleón decreta el bloqueo continental para acabar con Inglaterra, pero Portugal desobedece. Entonces Napo va a atacar Portugal, pero para atacar Portugal Napoleón tenía que pasar por España, ¿no? Así que llega a un acuerdo con la corona española, con el rey Carlos IV. El pueblo no lo quiere a Carlos IV, ¿ya? El pueblo no lo quiere, ¿ya? No lo quiere por permitir, pues, el ingreso de las tropas francesas de España, así que lo sacan, ¿ya? Lo van a sacar, lo van a sacar. Se produce el motín de Aranjuez. El pueblo saca a Carlos IV, no lo quiere, así que Carlos IV tiene que dimitir en favor de Fernando VII, el último rey. Entonces, mira, el motín de Aranjuez, el nuevo rey será Fernando VII. Pero ¿a quién hay que hablarle? Hay que hablarle al papi. ¿Quién es el papi? Napoleón. Nos van a Napoleón a decirle, hey, yo soy el rey. Napoleón, apóyame a mí, yo soy el rey, el pueblo me quiere. Y Napoleón, no. Ni tú, Carlos IV, ni tú, Fernando VII. Yo controlo el poder y le voy a entregar el poder a mi hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, porque paraba Huasca. Salud, salud a Franco, salud a Brandon, salud a Arián, salud, Carolina, te veo hermosa, Carolina. Que estoy Huasca. Pepe Botella, porque dice que paraba borracho. Bueno, Napoleón Bonaparte entonces va a desconocer Napito, va a desconocer el poder del rey y va a desconocer pues
la voluntad del pueblo, ¿no? Va a desconocer la voluntad del pueblo. Entonces, el pueblo tendría que aceptar a Pepe Botella. El pueblo tendría que aceptar las medidas liberales de Napoleón, porque Napoleón trae las medidas, mira, liberales de la Revolución Francesa, que favorecen a la población, pero bajo su poder. El pueblo es fiel a la corona y el pueblo no va a aceptar a Napoleón Bonaparte. ¿Qué forman? Juntas de gobierno. Forman juntas de gobierno, ¿ya? Porque existe un pacto monárquico. Si el rey no está, nosotros somos sus vasallos y nosotros tenemos que gobernar por el rey hasta que el rey esté presente. Estas juntas de gobierno, chicos, convocan a representantes de todas las colonias y a representantes de España en una especie de congreso que se llama las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz. Corte de Cádiz, donde hay representantes peruanos, criollos peruanos, ilustrados, básicamente miembros de la sociedad patriótica, gente que ha estudiado en el Convictorio de San Carlos, que viaja en España. Un peruano va a ser presidente de las Cortes de Cádiz. ¿Quién vive en el centro de Lima? Centro de Lima, cercado de Lima. Hay una avenida en el cercado de Lima que lleva su nombre. ¿Alguien vive por ahí? Cercado de Lima, bebé. ¿Nadie? Es una avenida muy conocida, la avenida Morales Duárez. Morales Duárez, ¿qué van a conocer ustedes? Pues ahí, Morales Duárez. Bien, entonces, guerra contra franceses. Comienza la lucha, la Junta de Gobierno luchan contra la invasión francesa. Convocan a las Cortes de Cádiz y las Cortes de Cádiz con representantes criollos van a tener una tendencia liberal o conservadora. Liberal o conservadora. Díganme, ¿qué dicen? Liberal o conservadora. Liberal. Ahora, ¿qué es liberal y qué es ser conservador? ¿Qué es liberal y qué es ser conservador? El liberal es el que plantea cambios. El conservador es el que plantea conservar las formas, ¿sí? Conservar. Entonces, la Constitución de Cádiz va a ser redactada por una mayoría, mira, liberal. Por lo tanto, la Constitución de Cádiz tendrá un carácter liberal. Liberal. Miren lo que plantea. Miren, lean, lean. Miren lo que plantea. Lean, 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 lean. Lean, 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 lean. Lean. Igualdad entre peninsulares y americanos, ¿sí o no? Igualdad entre peninsulares y americanos. O sea, peninsulares y criollos. La elección libre de cabildos. Cabildos, ¿qué son los cabildos? Cuéntenme, ¿qué son los cabildos? ¿Qué son los cabildos? La municipalidad, la libertad de imprenta. Vamos a tener libertad para lo que vamos a escribir. Abolir la mita, los repartimientos mercantiles, el tributo, anular el santo oficio. Mira, y la libertad de cultos, mira, medidas liberales. Profe, ¿qué pasa con Napoleón? Bueno, Napoleón será derrotado. Mira, batalla de Bailén, aquí estuvo peleando en esta batalla un patriota rioplatense, influenciado por las ideas masónicas. Habla, ¿quién es? ¿Quién es? Don José de San Martín. Don José de San Martín. Don José de San Martín, Don José de San Martín. Ahí está. Mira, profe, qué bacán. Napoleón fue derrotado y Fernando VII fue restaurado en el poder. Ahora, ¿qué hace Fernando VII? Fernando VII dice, gracias, juntas de gobierno, gracias por luchar por mí, gracias mi pueblo, gracias por convocar a las Cortes de Cádiz, gracias mi pueblo, pues hombre, gracias por crear la Constitución de Cádiz, coño, joder hombre. ¿Qué hace Fernando VII con la Constitución de Cádiz? Fernando VII aceptará la Constitución de Cádiz. ¿Qué significa la Constitución de Cádiz para la monarquía? Dime, ¿qué significa la existencia de una constitución para el rey? ¿Qué significa? Menos poder, la pérdida de su poder. Estamos hablando de un poder absoluto. ¿Ves? La pérdida de su poder. ¿Ves? Obvio. Y la existencia de un parlamento también, que serían las Cortes de Cádiz.
Entonces, Fernando VII agarra la Constitución de Cádiz y se la lleva, ya sabes a dónde, y se limpia, ya sabes qué, con la Constitución. Reimplanta el absolutismo, elimina la Constitución de 1812, ¿ves? Causando, obvio está mal Luis Alexander, causando la bronca de quiénes. Causando la bronca de quiénes, el resentimiento de quiénes. Causando resentimiento, la bronca de los. Habla, bebé, de los liberales, pues, de los criollos, de los liberales peninsulares, pero especialmente de los criollos, de la mayoría de los criollos que eran liberales. Bueno, eso pasa en España. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en América? En América también se forman juntas de gobierno. También se van a formar juntas de gobierno aquí en América. ¿Ya? Profe, ¿en serio? Así es. A principio, igualito, con la misma lógica. No tenemos rey, no hay rey. Nosotros tenemos que gobernarnos en favor del rey Fernando VII. Y se van a formar entonces juntas de gobierno, que al principio son fidelistas. Al principio son fidelistas. ¿Qué quiere decir eso? Que son fieles a la corona, pero que luego se van a radicalizar y luego van a plantear su independencia. ¿Cuáles son esas juntas de gobierno? Mira, Santa Fe de Bogotá, Junta de Gobierno de Caracas, Junta de Gobierno de Quito, Junta de Gobierno de La Paz, Junta de Gobierno de Chuquisaca, mira, Junta de Gobierno de Santiago y la Junta de Gobierno de Buenos Aires, che, boludo, Buenos Aires, Argentina, boludo. Ahí está la Junta de Gobierno. Vos sabés, en el Virreinato del Perú, ¿se ha creado una Junta de Gobierno? Cuéntame. En el Virreinato de Perú no se ha formado una Junta de Gobierno, boludo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué en el Virreinato del Perú no se forma una Junta de Gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué en toda América, menos en el Perú? Uno, el poder está centralizado allí. Muy bien. Porque ahí hasta se concentraba el poder realista. Ahí se concentraba el poder en el virrey Abascal. ¿Y qué más? Porque allí también se concentraba la población más conservadora, la élite conservadora de toda América. Ahí se concentraban los criollos, mira, elitistas, que tenían mucho poder, que no querían cambios. Entonces, el Perú, Lima, va a ser siempre un centro conservador, siempre. Por algo es allí, mira, en el Perú, donde la independencia será declarada pues de manera tardía, ¿no? Donde el triunfo se dará mucho después. Y hasta ahora, Lima es un lugar pues conservador en todo sentido, a diferencia de los demás lugares de América Latina. A diferencia, hasta ahora lo puedes comprobar. Muy bien, profe, entonces, el virrey Abascal, virrey del Perú, acabó con la Junta de Gobierno de La Paz, la Junta de Gobierno de Chuquisaca, la Junta de Gobierno de Santiago, la Junta de Gobierno de Quito. La Junta de Gobierno de Santa Fe y de Caracas, mira, esta será acabada por el Virreinato de Nueva España. ¿Cuál es el Virreinato de Nueva España, Ashley? ¿Cuál es el Virreinato de Nueva España? Órale, mano, pinche güey. No mames, güey. Chinga tu madre, Santa Fe y Caracas. Viene el Virreinato de Nueva España, ya más conocido como el Virreinato de México, y se la chinga, ¿no? A Santa Fe y a Caracas. Entonces la Junta de Gobierno americana fracasa, especialmente por la acción del virrey Abascal. Pero por ahí me acaba de decir algo. ¿Qué Junta de Gobierno no será derrotada por el virrey Abascal? Vos sabés, pelotuda. Vos sabés, Brandon. Vos sabés, Geraldine. Vos sabés, Fidel. Vos sabés, pelotudos, que la Junta de Gobierno de Buenos Aires no fue derrotada por Abascal, porque nosotros somos lo máximo, che, somos los mejores de América, somos los más grandes. Nosotros, la Junta de Buenos Aires, vamos a luchar por la independencia de América Latina. Mira este desgraciado Abascal, mira esta basura, cómo acabó con toda la Junta de Gobierno, pero no pudo contra nosotros, ¿viste? Este hijo de... no pudo contra nosotros. Ya sabés, mira, sí, este Abascal, mira, cómo derrota a Quito. ¿Cómo derrota a nuestros compatriotas de Quito? ¿Cómo derrota a nuestros compatriotas de Chile? Che, mira, este pelotudo. Pelotudo hijo de... Mira, ¿qué más? ¿Qué más?
Mira, ahí está el virrey Abascal. Pero nosotros, los argentinos, los bonaerenses, decidimos atacar el virreinato del Perú. Vamos a atacar el virreinato del Perú, che. Vamos a atacar. ¿Por dónde? Hay que atacarlo por el Alto Perú. Hay que atacarlos por el Alto Perú, bebé. Y lo vamos a atacar por el Alto Perú. Mira, ahí está. Desde Buenos Aires atacamos por el Alto Perú. Enviamos 3 expediciones. La primera expedición al mando de Castelli. ¿Ya? Al mando de Castelli. Mira, va a ser una derrota. No logramos llegar al virreinato del Perú. Mira, batalla igual que una victoria pírrica, che. Castelli. Luego viene Belgrano. Y Belgrano también fuera derrotado, che, derrotado, bebé. Y luego viene Rondó, y Rondó también será derrotado. Entonces, las expediciones por el Alto Perú, Castelli, Belgrano y Rondó, Castelli, Belgrano y Rondó fueron derrotadas por el virrey, sí, joder, por el virrey Abascal, pelotudo. Vos sabés, Yulisa, vos sabés, Kenny, vos sabés, Luis Junior, que por el Alto Perú hemos fracasado, che. Pero te comento algo importante. Gracias a que nosotros atacamos el virreinato del Perú, recién los peruanos se levantaron. Recién algunos peruanos se van a levantar. Recién, bebés, recién. Empiezan las conspiraciones, reuniones para tomar acuerdos, ¿no? Mira, los fernandinos, los oratorinos, empiezan a conspirar contra el virreinato del Perú. Pero vos sabés que no pasó nada, che, pero va a ser importante como antecedente de la lucha de los peruanos por su independencia. Y mira este señor, ¿cómo se llama este señor? Tacneño, Tacna. Mira, se entera de la llegada de la expedición de Castelli y este señor, criollo él, se revela. Francisco de Sela, el primer grito de libertad. El primero en plantear la independencia, aquí en América, aquí en el Perú. Francisco de Sela se revela, se levanta, apoyando, mira, la expedición por el Alto Perú. Pero Sela será derrotado. Castelli no logró avanzar, Sela será derrotado, tomado prisionero, enviado a Panamá y ahí muere. Se revela Juan José Crespo y Castillo en Huánuco. Mira, liderando a los indios guamalíes en Huánuco, también será derrotado. Derrotado, señores. Se revela en Tacna otra vez, otro, Payardegui. Enrique Payardegui, acuérdate el Payar. Enrique Payardegui apoyando la expedición de Belgrano. Belgrano fue derrotado. Payardegui también será derrotado. No puede ser, todos serán derrotados. Se revelan. Mira los hermanos Angulo con la cara de los hermanos Angulo y Mateo, Mateo, Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? ¿Se acuerdan de Mateo? Mateo Pumacahua, el cacique de Chincheros, el que se enfrentó a José Gabriel Condorcanqui, el que derrotó a Túpac Amaru II, ahora se revela, mira, contra los realistas. Rebelión de los hermanos Angulo que consiguen el apoyo de Mateo Pumacahua. Envían 3 expediciones. Mira, en el frente de Huamanga fueron derrotados. En el frente del Alto Perú también fueron derrotados. En el frente de Arequipa se une el poeta arequipeño Mariano Melgar, también fueron derrotados. Todos fueron derrotados. Todos. Por acción del virrey, por acción del virrey, por acción del virrey. Che, boludo, vos sabés que Abascal es un hijo de, un hijo de fruta, che, un hijo de fruta. Desgraciado, boludo. Miren la importancia de Abascal, ¿no? Abascal acaba con las juntas de gobierno, acaba con las expediciones por el Alto Perú y acaba con las rebeliones criollas en el virreinato del Perú. ¿Se dan cuenta? El papel de Abascal va a ser importante y obviamente va a ser reconocido, ¿no? El virrey Abascal por su acción, deteniendo los primeros intentos de lucha por la independencia en el virreinato del Perú y en América. Bueno, pero no derrotó a quién. Él no ha derrotado a
Él no derrotó a qué junta. Cuéntame, no ha derrotado a la junta de Sayuri. ¿A qué junta? La junta de Buenos Aires, che, boludo. Y es momento que prendas tu cámara, che. Es momento que enciendas tu cámara. Es momento de ver, es momento de vernos, profesor. Se formó una junta de gobierno en el Cusco, dice Dianita. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua van a crear una junta de gobierno en el Cusco, pero muy pasajera, ¿no? Ahí está mi querido Víctor Percy Loja, qué lindo Víctor, mi bebito Fiu Fiu. Ahí está Brandon David. Siempre en semestral los hombres son los que toman la delantera. En cambio, los honores anual, semianual, mira, las mujeres son las que toman la delantera en las cámaras. Ahí está. Brandon, ¿por qué apagas tu cámara? A ver, vamos a ver si alguna mujer se anima. Ahí está Brandon, miren esa belleza andina. Miren ese cabello de Brandon, miren. Miren a Edwin, qué preciosura. Esos son mi bebito Fiu Fiu. Ahí está Yamile, muy bien Yamile, qué hermosa, miren. Miren la reencarnación de Mamá Obvio. ¿Te das cuenta? Ahí está Yamile, bella Yamile. O te vas a ofender. Que yo te diga la reencarnación de Mamá Obvio, eso es un halago, ¿no? ¿Sí o no? A mí me dice Pachacute, es un halago para mí. Muy bien. El otro dice, sí, con pijama. Está bien, pues déjala, ¿cuál es el problema? ¿Ah? Tú ni siquiera tienes pijama. Tú ni siquiera tienes pijama. Muy bien. Ahí está. Salud, 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 salud. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Qué bonito que hayan prendido sus cámaras. ¿Ves que es otra cosita? Otra señorita que acompaña a Yamile. Oye, son un montón de acomplejados que no quieren prender su cámara. No entiendo, no comprendo por qué. No comprendo por qué esos complejos. Así soy. Ashley, ¿dónde estás? Ashley. Ashley, mi conera favorita, ¿dónde estás? Prende tu cámara, Ashley. Si no estás robando celulares, prende tu cámara, Ashley. No importa, Ashley, prende. Bueno, sigamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Tranquila, pues Valeria, tranquila. Tranquila, se enamoran de mí, dice. Tranquila. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien, no? Listo. Continuamos. Listo. Vos sabés, pelotudo, vos sabés que nuestra independencia o la independencia de Buenos Aires no está garantizada mientras existiese el poder español o el poder realista en el Perú. Entonces, viene un hombre de España, viene un hombre importante de España, un militar español, bueno, no es español, un militar rioplatense que hizo toda su carrera militar en España, que peleó contra Napoleón en favor del rey Fernando VII. Ese hombre que ha sido influenciado por las ideas masónicas, mira, ideas liberales, las ideas de independencia, vuelve a su patria, vuelve. Ese hombre se llama San Martín, Don José de San Martín. Don José de San Martín, que al principio tiene recelo de sus compatriotas, ¿por qué? Porque ha servido a la corona, pues, ha hecho toda su carrera militar allá. Tiene recelos, poco a poco se va a ganar la confianza de los hombres, poco a poco se va a ganar la confianza de sus compatriotas, y a don José de San Martín le darán la responsabilidad de aplicar una nueva táctica militar, una nueva campaña militar. Objetivo, acabar con el poderío realista en el Perú. Por el Alto Perú ya no se puede. Es imposible. Toda la fuerza realista está concentrada en el Alto Perú, en el Cusco. Entonces ya no hay que atacar por ahí, no hay que insistir por ahí. Hay que cruzar la cordillera de los Andes y llegar a Chile. Y luego por mar llegamos al virreinato del Perú. Es que vos sabés, pelotudo, que la flota realista del virreinato del Perú es muy débil. Por ahí podemos llegar con facilidad, che. ¿Ves? O sea, hay que ir por abajito, dice el libro. Obvio. Hay que ir por abajito. ¿Sí o no, Ashley? San Martín y la ¿qué? Ashley, ese vocabulario, Ashley. Entonces, San Martín crea el ejército de los Andes para cruzar la cordillera de los Andes. Mira,
para cruzar la cordillera de los Andes. Tranquila, pues chilena, tranquila. Ah, lo que pasa es que Ashley también roba celulares chilenos. Bien, entonces, cruza la cordillera de los Andes, llega a Chile, se enfrenta a los realistas, se enfrenta a los realistas en Chile, ¿no? Apoyado por un patriota chileno, ¿cómo se llama? Que va a ser el primer presidente del Consejo de Gobierno chileno, que es el señor Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins, ¿ya? Ahí está. Don José de San Martín. Pertenece a la Logia Lautaro. Ejército de los Andes. Cruza la cordillera de los Andes. Llega a Chile. Mira, se une a Bernardo O'Higgins y triunfa en Chacabuco. Pero luego tiene una derrota en cancha rayada y la victoria final será en Maipú. 1818 se consigue la independencia de Chile. ¿Ya? Presidente del Consejo de Gobierno chileno, Bernardo O'Higgins. Ahora sí, quinto, qué bacán. Chile consigue su independencia. Quinto, qué bonito. Te comento que el comercio entre Chile, en la Capitanía General de Chile y el Virreinato del Perú, se daba, ¿sí? Los chilenos siempre van a exportar su trigo, mira, al Virreinato del Perú. Así que los chilenos, la burguesía chilena, va a colaborar con la independencia del Perú, ¿no? ¿Para qué? Con el objetivo de que este dinamismo comercial continúe, ¿no? Continúe y mejore, y mejore. Entonces, ¿qué hacen? Financian, mira, la campaña marítima de San Martín. San Martín, nosotros vamos a financiar la campaña marítima tuya. Entonces van a contratar a un almirante inglés. ¿Cómo se llama ese almirante inglés? Lord Tomás Cochrane. Y te voy a pedir que veas las imágenes, mira rapidito, porque yo en un momento vuelvo, ¿ya? Voy a volver en un momentito, porque tú sabes que mi cuerpo también pide independencia. Mi cuerpo pide libertad, libertad, libertad. Ya vengo. Chicos, he enviado el link del Quizzes para que nos conectemos, por favor. Y también he enviado para que puedas responder la encuesta del profesor. Solo tengo 10 respuestas. Y solo somos 77 conectados, chicos. Iniciamos en 3, 2, ya sabes, nombre y apellido para poder conectarte al Quizzes. 3, 2, 1, listo. Creo que es de otro salón, chicos. Creo que sí. Allá vino el profe. Sí. Lo que sucede es que estaban en un mismo cuarto, la Miss y ¿Qué el... haces con Ángela, Quinto? ¿Qué hablan? ¿Qué están hablando? ¿Qué tienen? Es que... Su hija de la Miss Ángela. Matador. Ah, Matador, Terrible, profe. Quinto, terrible. Ha grabado todo, ¿ah? Terrible. Hola, Profe. Y todo está grabadazo. Es que Por fin se le hizo una. Le hice punto. Te lo más merece, respeto, profe. más ¿Por qué están respeto. hablando? ¿Qué te pasa? ¿Están locos ustedes? ¿No? ¿Qué tienen? Controle ese chico, más respeto. ¿Qué tienen? Oye, Ya, ahí sí Quinto. hablan. ¿O qué hablaban? Hablaban. Es que, Hablaba. profe, Sí, habla la condena. es que tutor pasó algo
algo Eso te muy gusta, raro ¿no? Eso te porque gusta, el morbo te Mucho gusta. nervioso, profe, Con el cálmese. morbo sí, ahí sí De habla, repente. te Usted sabe prende lo la que hace, cámara pues. todavía. Hablen en clase, hablen en clase, bebés. Que no hay dudas, pues, profe, no hay dudas. Ah, ya, cacheta, don. Estamos Muy bien. prestando Nos atención. estaban hablando de un quiz y si no entendíamos, todos estábamos perdidos. Y como somos adictos, Ah, no. Va a pasar la tos Estoy conectado a otra Angelita. clase aquí con mi celular. Y por eso se escucha. Estoy conectado a otra Ah, clase. claro, Ah, Ah, ya, con no, razón, pues. nosotros. Aquí Muy bien, ya, nomás. tú continuamos. crees sus Oye, mentiras, profe. querido bebé. Ay, Ya, Bebito Fiu Fiu. A ver, barajela nomás, mi king. vamos, la expedición del Perú. Continuamos porque después no va a alcanzar el tiempo, bebito. Ya ay, fue. Quédate señor, con tu no. morro ahí. Bien, entonces, Lord Thomas Cochrane, mira, Lord Thomas Cochrane será contratado por la burguesía chilena, ¿no? Por el gobierno chileno. Entonces, Lord Thomas Cochrane, ¿a quién va a servir? ¿A quién va a servir? Va a servir al gobierno chileno, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Qué hace? La campaña marítima viene, ataca, bombardea el puerto de Callao, empieza a difundir la idea de la independencia y luego viene y recoge a San Martín. San Martín desembarca en Pisco. Pisco, su primer cuartel general. Cuando San Martín viene, San Martín quiere conversar con los realistas, porque San Martín tenía una idea, tenía la idea de no pelear. ¿Para qué vamos a pelear si podemos llegar a un acuerdo? ¿No? ¿Qué es lo que San Martín quería proponer a los realistas? Quería proponerles la existencia de una monarquía independiente en el Perú. Una monarquía que sea independiente de España y que tenga una constitución y que tenga un parlamento. Una monarquía constitucional, ¿ya? Una monarquía constitucional. Muy bien, ahí está. Profe, entonces se entrevista con el virrey Joaquín de Pezuela. Joaquín de la Pezuela. Profe, conferencia de Miraflores. Representantes de San Martín se reúnen con representantes del virrey Pezuela, pero no llegan a un acuerdo, no llegan a ningún acuerdo, no hay ningún tipo de conciliación, simplemente no, respeta al rey, no respetamos al rey, queremos monarquía constitucional, entonces continúa el conflicto, continúa la guerra, bueno, la guerra que recién se va a iniciar. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ante este fracaso en la conferencia de Miraflores, San Martín envía a Álvarez de Arenales. Álvarez de Arenales viaja a la Sierra Central, difunde la idea de independencia del campesino. Necesitamos el apoyo de las fuerzas populares, las fuerzas del pueblo, porque en ninguna guerra se puede ganar con las élites, porque en ninguna guerra se puede ganar con la nobleza o con los criollos ilustrados. Necesitamos el apoyo, la fuerza de los indios, la fuerza de los negros, de los mulatos, de los mestizos. Y efectivamente, el ejército de San Martín era un ejército de mulatos, de indígenas, de mestizos, de negros, ¿ves? Como todos los ejércitos, bueno, como todos los ejércitos. Muy bien, el pueblo acompañaba, porque el pueblo quería cambios, ¿no? Y San Martín y este proceso era una esperanza de cambios. Motín de Asnapuque. El señor Tomás Cochrane, mira, que lideraba la campaña marítima, captura un barco español, el barco La Esmeralda. Además, el batallón Numancia, batallón importante de las filas realistas, se pasan a las filas patriotas. Entonces, el ejército realista, los generales realistas veían con malos ojos la actitud y la pasividad del virrey Pezuela. Por eso le dan un ¡pam! Golpe de Estado. Lárgate, Pezuela, el motín de Asnapuque. Lo sacan del poder. Ahora el nuevo virrey será La Serna. La Serna es el nuevo virrey. San Martín se entera. Antes de esto, San Martín cambia de cuartel general. Para difundir las ideas de independencia en el norte, San Martín cambia su cuartel del sur al norte. O sea, de Pisco hacia dónde. Donde proclama la primera independencia. Dará la primera proclamación de la independencia en Huaura. Muy bien. Entonces, traslada su cuartel general de Pisco hacia Huaura. Pisco hacia Huaura. Sigamos. Ahí está. Bueno, como San Martín se encuentra en el norte y La Serna es el nuevo virrey, San Martín busca encontrarse con el virrey La Serna y se entrevistan en la conferencia de Punchauca. Conferencia de Punchauca, San Martín
le ofrece al virrey La Serna que él sea el nuevo rey hasta que venga un príncipe de Europa y se convierta en el rey del Perú. La Serna le dice, no, San Martín, te ofrezco la Constitución de Cádiz. ¿Ya? Constitución de... El rey te ofrece la Constitución de Cádiz. Tú sabes, San Martín, pues hombre, tú sabes, San Martín, que en España se está desarrollando el trienio liberal, ¿no? Tú sabes que ha habido una revolución liberal y el rey Fernando VII ha sido obligado a reconocer la Constitución de Cádiz, coño. Entonces te ofrecemos la Constitución de Cádiz. Y San Martín le dice, pero bueno, ya no queremos esto. Ya no queremos eso, che. Ya no queremos eso, ¿viste? Nosotros lo que queremos, joder, hombre, lo que queremos es la independencia. Queremos la independencia. Hombre, coño, joder. Es que tú sabes que San Martín tenía dos dejos, ¿no? El dejo argentino y el dejo español. Imagina. Conferencia de Punchauca, entonces, fue un fracaso. Fracaso total. Fracaso total. Bueno, ante este fracaso, La Serna se retira a la Sierra Sur. Invita a San Martín a Lima. Y San Martín ingresa a Lima. Proclama la independencia, mira, el 8 de julio de 1821. El acta de la independencia redactada por Manuel Pérez de Tudela. Los vecinos notables de Lima firman la independencia. Aquellos que tenían temor, aquellos que tenían miedo de San Martín, aquellos que pensaban que San Martín les iba a quitar sus tierras, sus propiedades, ¿no? Aquellos que pensaron que la independencia iba a ser un proceso revolucionario en el aspecto social y en el aspecto económico, ahora estaban con San Martín, aplaudiendo a San Martín, diciendo ¡viva el Libertador! ¡Viva el Libertador! Porque en realidad San Martín no era eso. San Martín no venía a hacer grandes cambios revolucionarios. Entonces, apoyemos a San Martín, que venga rápidamente y que nos proteja del ataque de los cimarrones, de los saqueadores o de las guerrillas montoneras, porque la expedición de Álvarez y Arenales a la Sierra Central trajo como consecuencia la difusión de las ideas de la independencia y la organización campesina en guerrillas. ¿Cómo se llaman estas guerrillas campesinas que luchan por la independencia? Las montoneras. Apunta, apunta, apunta. Las montoneras. 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 Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahí está la proclamación de la independencia. Mira, qué bonito, en las calles de Lima. Mira, eso era Lima, chiquitito, ¿no? Bien, pasemos ahora al protectorado. Protectorado. ¿Qué es el protectorado? ¿Qué es el protectorado, chicos? Cuéntenme, ¿qué es el protectorado? El protectorado, protección. Bueno, sí. ¿Quién tiene que dar protección? San Martín. San Martín tiene que dar protección ¿a quién? ¿A qué le tiene que dar protección San Martín? San Martín le tiene que dar protección al pueblo, ¿no? Al pueblo. Protección a la independencia, bebé. A la independencia. Protección a la independencia. Por eso se llama el protectorado. El protectorado es el gobierno de San Martín. ¿Cuál es el objetivo de San Martín? Cuéntame, ¿cuál es el objetivo de San Martín? Objetivo de San Martín. Objetivo de San Martín. 1, escoger la forma de gobierno para el Perú Sayuri. Él quería una monarquía constitucional. Y 2, derrotar a los realistas, Brandon. Muy bien. Derrotar a los realistas y elegir la forma de gobierno. Obviamente él quería la monarquía constitucional, pero no la puede imponer. Él no la puede imponer. Así que, mira, va a tratar de convencer a los criollos que acepten la monarquía constitucional como, mira, la vía más importante o más indicada para la nueva nación que va a existir. Bueno, no había constitución, pero sí se establece un estatuto provisorio. ¿Ya? Mira, el ministro de Hacienda, Hipólito Unanue, Relaciones Exteriores, Juan García de Río, de Guerra y Marina, su hombre de confianza, Bernardo de Monteagudo. Bernardo de... Profe, José de la Riva Agüero, prefecto de Lima, el de la 28 causas por la independencia. Así es, ahí está. Y tenemos, mira, la comisión monárquica. Antes de que los criollos acepten, antes de que los peruanos acepten a un rey, ¿no? A una monarquía constitucional, San Martín ya se adelantó. Envió a la misión García Paroicien para que vayan a Europa y busquen un príncipe para que se convierta en el futuro rey del Perú.
Vamos con las obras del protectorado. Obras del protectorado. Mira, ley de vientres. Libertad a los hijos de esclavos nacidos a partir de la proclamación de la independencia. Te dije, negros formaban parte del ejército libertador. Entonces, San Martín tenía que cumplir también con los negros. Y una forma de cumplir con ellos era esto. Y de paso no chocaba con los hacendados, con los grandes hacendados peruanos, ¿no? No chocaba con sus esclavos, solamente con los hijos. ¿Ya? De una u otra forma trata de mantener la tranquilidad de ambos bandos sociales, de los negros y de los grandes hacendados. Crea la Orden del Sol para premiar a los hombres importantes que luchan por la independencia o están a favor de la independencia, y así generar una nobleza peruana, porque el rey tiene que gobernar con una nobleza en este caso ilustrada, ¿no? ¿Qué más, quinto? ¿Qué más? Anula los títulos de Castilla. Marqués, conde, duque, títulos españoles serán anulados, se anulan. Anulados. Mira, a nivel cultural, se va a crear la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y el indígena será libre, tendrá tierras y protección. Los campesinos aprenderán a leer y escribir. Los indios serán ciudadanos. Se acabará el sistema feudal y se forjará una verdadera nación. Imagínate que las letras del himno nacional sean estas, ¿no? Imagínate. Es un sueño, bebés. Un sueño, una quimera, una utopía. Es un sueño. Es como que tú, Diego, creas, ¿no? Sueñes con que ella te va a hacer caso. Como tú, Brandon. Tú, Brandon, piensas que Yamile va a estar contigo, pero es un sueño, una quimera, porque eso nunca va a suceder, bebé. Nunca. Así que, ahí está, el himno nacional. El himno Escuela Normal de Varones para preparar a los futuros profesores. ¿Ya? Mira, a nivel militar se crea la Guardia, mira, la Legión Peruana de la Guardia. Legión Peruana de la Guardia, el primer batallón peruano. El Real Felipe, mira, el Real Felipe ahora se pasa al bando patriota. ¿Ya? El señor José de la Mar, que luego será el primer presidente de la República del Perú, era parte del ejército realista, ahora se pasa a las filas patriotas. Mira, se crea el ejército y se crea la Marina de la Guerra del Perú. No teníamos ni un barco, pero ya teníamos marina. Imagínate. Imagínate. Quinto, ¿qué más? 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 Bueno, hay algo que no está aquí en la diapositiva, pero yo quiero colocar, que es importante. Vamos a colocarlo juntos. Vamos a colocarlo juntos. ¿Qué es? ¿Qué cosa es? Es la abolición del, ¿quién me dice? Es la abolición del tributo indígena, ¿ya? La abolición del tributo indígena. Oye, te lo digo para que tú lo apuntes. La abolición del tributo indígena. Abolición del tributo indígena. Ya no vas a pagar tributo indígena. Qué bonito, quinto. Profe, el primer objetivo de San Martín, que es difundir las ideas de la independencia, ¿se va a lograr? ¿Se va a lograr o no? Sí, se va a lograr, porque va a crear la sociedad patriótica. Y por medio de la sociedad patriótica que va a empezar a difundir las ideas en publicaciones, ¿no? Va a empezar a difundir las bondades de por qué el Perú tiene que ser una monarquía constitucional, porque el Perú es un país diverso, es un país donde existen diversidad de grupos sociales y donde la gran masa de la población es ignorante, no sabe leer ni escribir. No puede haber una democracia si la mayoría de la población no participa en ella. ¿Ves? Los diferentes grupos caudillos se enfrentarían si no existe un poder centralizado. Habría desorden. Entonces, entendiendo la realidad peruana, esas eran los principales o las principales
los principales fundamentos para establecer una monarquía constitucional y no una república, como querían los liberales. Entonces, los liberales sacan cara, salen, se levantan, meten cabezazos, meten puñetes, levantan la pierna contra las intenciones de don José de San Martín. Y se produce el primer debate doctrinario, el primer debate de las ideas entre liberales y conservadores. Liberales y conservadores. ¿Quiénes son los liberales? ¿Quiénes son los liberales? Habla. Vamos a poner por acá, liberales. ¿Quiénes son los liberales? Los que quieren la república. ¿Y quiénes son los conservadores? Conservadores, los que quieren la monarquía. ¿Bien? Ahí tenemos a los máximos exponentes, el señor José Faustino Sánchez Carrión, el primer republicano, y tenemos al señor Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo. Bueno, los liberales se oponen a San Martín. Lo acusan de querer convertirse en el rey del Perú. Lo acusan de querer concentrar el poder. Lo acusan de debilidad. San Martín no puede derrotar a los realistas. Miren, San Martín será derrotado en esta batalla. La batalla de Mamacona. Batalla de Mamacona. Mira, encima que tiene la oposición de los liberales, lo acusan de debilidad, lo acusan de no querer derrotar a los realistas, encima tiene esta derrota, la batalla de Mamacona. Imagínate. Frente a este contexto de derrota militar, de oposición, de grupos dentro del Perú, San Martín opta por pedir apoyo a Simón Bolívar, el libertador del norte. Simón Bolívar, que había conseguido la independencia de Colombia, la independencia de Venezuela, la independencia, mira, de Ecuador. Se entrevista con San Martín en Guayaquil. Conferencia de Guayaquil. Profe, ¿llegan a un acuerdo? ¿Logran unirse? ¿Se juntan? La respuesta es no. No. Primero, Bolívar le dice a San Martín, Guayaquil le pertenece a la Gran Colombia, por si acaso. Verdaderamente Guayaquil le pertenecía al Perú, pero como Simón Bolívar la tomó, Simón Bolívar la independizó, ¿no? Triunfó allí, la población va a acceder a ser parte de la Gran Colombia. Mira, tenían diferencias con respecto a las formas de gobierno para el Perú. Don José de San Martín quería una monarquía, Simón Bolívar quería una república federal, quería la unión de América Latina. Entonces van a tener ideas contrapuestas, la unión no se va a dar. San Martín vuelve al Perú, convoca el primer Congreso Constituyente, mira, ante toda la oposición de los liberales, regresa y lo habían sacado a Bernardo de Monteagudo, lo habían expulsado. San Martín renuncia. San Martín renuncia. Peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. Palabras de presagio, ¿no? ¿Qué dicen? ¿La anarquía los devoró? ¿Qué dicen ustedes? ¿La anarquía los devoró? ¿La anarquía devoró al primer Congreso Constituyente o no? Cuéntame, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿O el primer Congreso Constituyente logró el triunfo? Y la respuesta es no, señores. No, no, no. Quito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta aquí, hago una pregunta. Vamos por bloques. Mira, hemos hablado del protectorado, la corriente libertadora del sur y el protectorado. Vamos por bloques. Cuéntame, hago una preguntita. Hago una preguntita, bebé. Hago una preguntita. Vamos a hacer 10 minutos más y que nos queden media hora para hacer esta práctica. ¿Muy bien? Hago una preguntita, bebitos. Vamos, pregunte. Hago una preguntita. Hasta hoy día, ¿qué, Luis Alexander? ¿Hasta hoy día qué? Profe, Simón Bolívar era veneco porque era de la Gran Colombia, ¿no? ¿Por qué era de la Gran Colombia? ¿Ah? ¿Pueden hacer algunas preguntas importantes, por favor? Profe, ¿el primer presidente es José Lavar o Rivagüero por el motín de Balconcillos? Espérate, Sayuri, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué tipo de calamina usa usted, profesor? Ah, la más barata, papi, la más barata. Muy bien, bueno, sigamos
Sigamos, ya ven, para el morro ahí sí hablan, prenden su audio, pero para las clases, nada. ¿Ve? Por eso digo anual. Por eso digo, se amargan todavía. Y me amenazan, la encuesta todavía me dice. La encuesta todavía me dice. Ay, 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 profe, ¿quién tuvo como meta el régimen político en el Perú e impuso la república? La república son varios, pues papá. Son varios los que tienen meta, como meta escoger la forma de gobierno republicano, pero el más importante es José Faustino Sánchez Carrión, el líder de todos ellos. Bien, entonces, recuerda, las primeras luchas por la independencia de América comienzan con las juntas de gobierno. Las juntas de gobierno fracasan menos Buenos Aires. ¿Cuál es el contexto internacional? La invasión española o la invasión napoleónica a España, la crisis política española. La Junta de Gobierno de Buenos Aires ataca por el Alto Perú, pero fracasa. En el Perú hay intentos de lucha por los criollos, básicamente de la zona sur, que fracasan. ¿Bien? La Junta de Gobierno de Buenos Aires, entendiendo el fracaso por el Alto Perú, decide atacar primero Chile, triunfa, y luego ataca el Perú, y logran la independencia o la proclamación de la independencia del Perú, liderada por don José de San Martín. A don José de San Martín lo nombran protector de la independencia. No puede derrotar a los realistas y no puede convencer a los criollos que escojan como forma de gobierno para el Perú una monarquía y se retira. Se retira dejando al Congreso peruano, mira, con el objetivo de que este Congreso logre triunfar. Muy bien, listo. Vamos a ver la acción de este Congreso, de este primer Congreso Constituyente. ¿Por qué es el primer Congreso Constituyente? ¿Por qué se llama primer Congreso Constituyente? Habla, pues oye, habla. ¿Por qué primer Congreso Constituyente, bebé? ¿Por qué primer Congreso Constituyente? Reacciona, baby, reacciona. ¿Por qué primer Congreso Constituyente? Porque ese Congreso tiene como objetivo crear una constitución, ¿no? Redactar la constitución. A ver, vamos a ver el primer Congreso peruanito. Rapidito, rapidito. Ahí está. Este primer Congreso Constituyente básicamente estaba integrado por liberales. Liberales. Su presidente, mira, su presidente, el señor Francisco Javier de Luna Pizarro, era un clérigo de tendencia liberal. ¿Ya? Toribio Rodríguez de Mendoza va a ser presidente honorario, ya viejito, ¿no? El maestro, el papirriqui de ellos, su papá, mira, lo van a nombrar como presidente honorario. Bien, la mayoría de miembros del Congreso eran clérigos, eran abogados y en tercer lugar, médicos. ¿Qué forma de gobierno establecen? La república. ¿Cuál es el objetivo? Derrotar a los realistas y escoger la forma de gobierno para el Perú. La forma de gobierno para el Perú será la república. Y para derrotar a los realistas, mira, van a crear una junta gubernativa. Junta gubernativa al mando de José de la Mar. Objetivo, derrotar a los realistas. ¿Sabes qué hacen? Aplican una campaña militar, una táctica militar. La táctica militar se llama la campaña a puertos intermedios o expedición a puertos intermedios, como quieras. Esta primera expedición a puertos intermedios fue un fracaso total. Derrota en Torata y derrota en Moquegua. Profe, ¿qué quiere decir campaña a puertos intermedios? ¿Dónde estaba el ejército realista? Dime, ¿dónde se encontraba el ejército realista? La Serna se va de Lima. Le dice San Martín y ingresa a Lima. La sierra. ¿Por qué se va a la Serna? Porque su ejército estaba concentrado en la Sierra Sur. Estaba concentrado, mira, en el Cusco, Alto Perú. Entonces, allí habían suficientes recursos, suficiente mano de obra y suficiente ejército para poder triunfar, para poder ganar. Y así lo estaban haciendo. La campaña a puertos intermedios consiste en ir por el mar a puertos del sur y luego ingresar a la sierra y sorprender al ejército realista. Pero al final, los patriotas fueron sorprendidos. Ante esta derrota, se da el primer golpe de Estado. Primer golpe de Estado. Esto será ya, mira, esto será pues lo que inicia, ¿me entiendes? Lo que va a iniciar será el primer síntoma de lo que va a ser la República del Perú. Una república llena de golpes de Estado, llena de inestabilidad política, ¿no? Una república llena de inestabilidad política. Golpe de Estado. El ejército, mira,
obliga al Congreso peruano que nombre como primer presidente a José de la Riva Agüero. Motín de Valconcillos. Andrés de Santa Cruz dirige este motín y el Congreso, caballero nomás, tiene que aceptar, porque es el ejército. Tiene que aceptar y José de la Riva Agüero será el primer presidente del Perú. Gobierno de José de la Riva Agüero, viene el préstamo, el primer préstamo de 1.200.000 libras esterlinas de Inglaterra. José de la Riva Agüero, mira, establece la Marina de Guerra, compra barcos y Guillermo Guise será el jefe de esta primera escuadra. Solicita apoyo a tropas extranjeras, solicita apoyo a Simón Bolívar, que le envíe tropas extranjeras y Bolívar envía, mira, a un pequeño batallón al mando de Sucre. Bien, aplica la segunda campaña a Puertos Intermedios, dirigida por Santa Cruz, también fue un fracaso. Triunfan en la batalla de Cepita, pero luego los van a perseguir, les van a pisar los talones. Por eso esta campaña la van a llamar la campaña del talón. La campaña del talón. Profe, la primera campaña a Puertos Intermedios, derrota. Segunda campaña a Puertos Intermedios, más derrota. Consecuencia de esta derrota, los realistas ingresan a Lima. Canterac ingresa a Lima. El Congreso se refugia en el Real Felipe. Lo protege Sucre y las tropas grancolombinas. Imagínate. El Congreso destituye a Riva Agüero, pero Riva Agüero no quiere, no hace caso. El Congreso nombra como presidente a Torre Tagle. Torre Tagle. Profe, sé que hay dos presidentes. El Congreso promulga la Constitución de 1823, la que establece como forma de gobierno para el Perú a la República. Pero esta forma de gobierno no se puede aplicar porque todavía no se ha derrotado a los realistas. Caos total, derrota total, dos presidentes. ¿Y ahora quién por ayudarnos? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y ahora sí, que venga Bolívar, ¿no? Que venga Bolívar. Que venga Bolívar. Hasta aquí, ¿alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita, mi bebés? Listo, estamos quedando entonces en el fracaso del Congreso peruano y ahora viene Bolívar y tú sabes que con Bolívar se desarrolla el triunfo. ¿Bien? Vamos a hacer algunas preguntitas. Mira, vamos a ver preguntitas y luego vamos viendo. Y luego vamos viendo, bebés, la última parte que es la corriente libertadora del norte. Primera preguntita. Primera preguntita. Ay, me muero, bebé. Ah, qué rico. Número 1. Lanza tu clave. Lanza tu clave, bebito fiu fiu. Lanza tu clave, bebé. Me dicen la B y la C. Permitió la eliminación del tributo indígena en favor de los indígenas y estos ya no pagarían ningún tipo, que los indígenas no pagarían ningún tipo de impuesto en la República del Perú. Sí, van a pagar. La República del Perú no significó un cambio. La independencia del Perú simplemente fue un cambio político. La independencia del Perú fue una mentira, fue un engaño. La independencia del Perú fue la aplicación frustrada de las ideas ilustradas. ¿Ya? La independencia del Perú no significó la libertad de la población como nos hacen creer. Fue una farsa total. Las condiciones sociales y económicas de la población se van a mantener intactas. El poder de los criollos se va a mantener intacto. Simplemente significó la independencia del Perú de España.
Y perdón, el poder criollo no se va a mantener intacto, va a acrecentarse. Los criollos van a tomar el control. Muy bien. La C, definió la creación de un nuevo ciudadano inspirado en ideales liberales que se hizo extensivo a todos los habitantes del Perú. Todos los habitantes del Perú se convirtieron en ciudadanos. Falso, te estoy diciendo que las condiciones sociales y económicas no cambiaron. El indio siguió siendo un ser humano olvidado, explotado, maltratado por señores, por gamonales, y el Estado no lo protegía. Sin el servicio de educación, sin la salud, mira, nada. El negro seguirá siendo esclavo. Entonces la clave correcta es de Das, ¿no? Se plasman ideas fantasiosas propias del romanticismo y la emoción de algunos intelectuales que finalmente quedaron en letra muerta. Clave D. Dedito, dedito, dedito. 2. Mateo Pumacagua fue nombrado presidente de la Audiencia del Cusco. Pero tiempo después, ¿qué hace Mateo Pumacagua? ¿Qué hace Mateo Pumacagua? ¿Qué hace Mateo Pumacagua? ¿Qué hace Mateito Pumacagua? Un ratito. A ver, ¿qué hace Mateo Pumacagua? Pelea, ¿no? Mateo Pumacagua va a pelear, pelea contra los realistas. Pelea contra los realistas. ¿Cuál sería la clave correcta entonces? Clave correcta. Luchó al lado de las fuerzas claramente, luchó al lado de las fuerzas claramente liberales, ¿no? Luchó al lado de las fuerzas claramente liberales. ¿Por qué liberales? ¿Por qué liberales? ¿Por qué liberales? ¿Por qué liberales? Porque quieren cambios, pues, ¿no? Quieren cambios. 3. La proclamación de la independencia hecha por San Martín recibió respaldo de la alta aristocracia criolla limeña, que en un inicio se opuso a la independencia. Este respaldo es debido a qué? Clave correcta. A ver, estoy viendo una contradicción. A ver, estoy viendo una contradicción un ratito. A ver, ¿cuál tienen ustedes por clave? A ver, dígame, ¿qué les sale ahí? Quinto, no estás compartiendo pantalla. Ya lo sé, Ashley. Quiero que ustedes me digan, ¿qué tienen en la D? ¿Qué dice? ¿Qué dice en su respuesta D? Lo que pasa es que yo tengo otras preguntas. A ver, tienen como pregunta se garantizaba la continuidad de los privilegios coloniales, ¿no? Ya. Esa es una de las alternativas. Esa es la alternativa D. que Sí, ustedes exacto. tienen. Muy bien.
¿No tienen la misma pregunta, profe? ¿Qué va a ser el elogio al virrey de Jáuregui, chicos? Elogio al virrey de Jáuregui. ¿Qué significa el discurso del elogio al virrey de Jáuregui? Elogio al virrey de Jáuregui. ¿Qué significa? ¿Es una crítica reformista o es una crítica separatista? ¿Es un planteamiento separatista o reformista? José Baquijano y Carrillo. ¿Separatista o reformista? ¿Qué dice? Es una crítica reformista, ¿no? Una crítica, y si lees el texto te vas a dar cuenta que simplemente está criticando el mal gobierno. Entonces la clave correcta sería la D, ¿no? Realizar la primera crítica abierta al sistema virreinal señalando sus errores. 5. Quiere decir que para el cura Moreno el Perú debía ser gobernado. Ignacio Moreno plantea la difusión del poder político debe estar en relación directa con la ilustración. Más poder a los ilustrados, ¿no? Más poder, relación directa con la ilustración. Y en razón inversa de la grandeza del territorio, ¿no? Más territorio, ¿no? Más territorio, menos difusión del poder, más centralización del poder. Son ideas monarquistas, no son ideas de la monarquía constitucional. Entonces la clave correcta sería con el sistema monárquico porque sus habitantes tenían poca ilustración. Menos ilustración, concentración del poder, ¿no? Más ilustración de los habitantes, ahí sí puede haber pues una república. Pero el caso peruano no es así. ¿Verdadero o falso de los siguientes enunciados relacionados a la corriente libertadora del sur? San Martín planteó atacar a los realistas de Chile y luego, debido al fracaso de la expedición de O'Higgins por el Alto Perú. ¿Verdadero o falso? San Martín planteó atacar a los realistas de Chile y luego al Perú debido al fracaso de la expedición de O'Higgins por el Alto Perú. ¿A O'Higgins ataca por el Alto Perú? O'Higgins es chileno. No, O'Higgins va a ser el primer presidente o el primer de gobernante Chile. de Chile. No tiene nada que ver. Ese es falsazo. La llegada de San Martín a Pisco trajo como consecuencia el primer intento de resolver el conflicto de forma diplomática. Verdadero. Ese es verdadero, ¿no? ¿Cuál es ese primer intento de resolverlo todo de forma diplomática? ¿Cuál es? ¿Cuál fue? La conferencia de de Miraflores. Brandon. 3. El motín de Balconcillos fue una clara evidencia de la crisis interna en el bando realista. ¿Crisis interna del bando realista, motín de Balconcillos? ¿O es una crisis interna del bando? ¿De qué bando? Reformista. Es una crisis interna, pero ¿de qué bando? ¿De qué bando? El motín de Balconcillos es una clara evidencia de una crisis interna. ¿De qué bando? Liberalista, claro, del otro lado. Del bando patriota, ¿no? Lo exacto es el bando patriota. ¿Cuál sería una crisis interna del bando realista? ¿Cuál sería? Cuéntame, ¿cuál sería una crisis interna del bando realista? El motín de Asnapuquio. Muy bien, el motín de Asnapuquio. El ofrecimiento realista en la conferencia de Punchauca evidencia el contexto político que vivía España. ¿Cuál fue el ofrecimiento realista en la conferencia de Punchauca? ¿Cuál fue? La Constitución de Cádiz. No, ¿cuál corte de Cádiz? Oye, ¿qué hablas? La Constitución de Cádiz. ¿Y cuál es el contexto político que vivía España? Fernando VII. El gobierno de Fernando VII, pero
bajo el llamado gobierno del trienio liberal. Fernando VII ha sido obligado a reconocer la constitución de Cádiz y justo en ese momento se da la conferencia de Punchauca. Y eso sería verdadera. Clave correcta, la C. La C. En el contexto de las campañas a puertos intermedios, los realistas sacaron al aire una copla cuyos versos son como sigue. Congresito, ¿cómo estás tras el tras de Moquegua? De aquí a Lima hay una legua. ¿Te vas? ¿Te vienes? ¿Nos vamos? A partir de esta copla citada por Carlos Contreras, podemos inferir que ¿cuál es el contexto? El contexto es el gobierno del Congreso Constituyente, ¿no? Campaña a puertos intermedios. ¿Cuál sería? ¿Qué campaña a puertos intermedios sería esta? ¿La primera o la segunda? La segunda campaña a puertos intermedios, dice por acá, el otro dice la primera campaña a puertos intermedios. Te cuento que la segunda campaña a puertos intermedios fue la dirigida por Santa Cruz. Y va a triunfar en la batalla de Cepita, pero luego será perseguido. En la primera campaña a puertos intermedios sufre la derrota de Torata y Moquegua. Y dice acá, tras el tras de Moquegua, entonces se refiere a la derrota en la primera campaña a puertos intermedios. Pero vamos a ver si con las claves nos interesa saber eso. A ver, ¿cuál sería la clave correcta? Acá no nos importa si es la primera o es la segunda, en realidad, porque sale con las claves. Me dice Brandon la C. Evidencia el fracaso de las campañas a la Sierra Central dirigidas por la mar. Ese es más falso, papá. Eso es recontra falso. Las campañas a la Sierra Central no tienen nada que ver con estas campañas a puertos intermedios, y la campaña a la Sierra Central fue convocada por San Martín, y la que hizo esa campaña fue Álvarez de Arenales, la que triunfó en una batalla, la batalla de Cerro de Pasco, y la que fomentó la formación de las montoneras. Sierra Central, campaña a puertos intermedios, es viajar por mar a la Sierra Sur, a la costa sur, perdón, y de ahí insertarse a la Sierra Sur. Clave correcta, la B, me dice Elizabeth, era la ironía realista ante el fracaso militar de la Junta Gubernativa creada durante el protectorado. Falsazo, pues, falsazo, Elizabeth. ¿Sabes por qué? Porque dice protectorado. Y esta campaña, y esta Junta Gubernativa fue creada por el Congreso Constituyente Peruano. Recuerda, Congreso Constituyente Peruano, el protectorado fue antes. Otra clave, la A. Refleja la causa de la primera crisis política, del primer Congreso Constituyente Peruano. ¿Cuál fue la primera crisis política durante el primer Congreso Constituyente Peruano? ¿Cuál fue? Dígame, ¿cuál fue? Está bonita esta pregunta. ¿Cuál fue? El motín de Balconcillos. El motín de Balconcillos. ¿No? La primera crisis fue el motín de Balconcillos, cuando obligan al Congreso a nombrar a Rivagüero como primer presidente del Perú. ¿Bien? ¿A causa de qué? A causa del fracaso de la primera campaña a puertos intermedios. Entonces, esta copla refleja el fracaso de la primera campaña a puertos intermedios, que va a ser la causa del motín de Balconcillos. 8. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y secuestró al rey Fernando VII. Seguidamente puso en el trono español a su hermano José Bonaparte. En América Latina, igual que en España, se formaron juntas de gobierno que en un inicio se declaran fieles a la corona, pero luego reflejan sus intenciones separatistas. Sobre este proceso podemos negar ¿qué? ¿Qué podemos negar sobre este proceso? Es la crisis política española, ¿no? Que trae como consecuencia la formación de juntas de gobierno en América, que al final proclaman su independencia, pero que fueron derrotadas. A ver, la B me dice por acá, la B, la acción del virrey Abascal fue decisiva para evitar la formación de juntas de gobierno en el virreinato del Perú. ¿Eso es lo que podemos negar? ¿Eso podemos negar? ¿O eso es cierto? La pregunta es, ¿podemos negar? Eso es cierto. Otra, la D, me dice Fiorella, se organizaron con el fundamento de la inexistencia del rey Fernando VII en el poder. Por lo tanto, el poder recaía en sus vasallos.
Eso es el pacto que existía. Se forman las juntas de gobierno porque no hay rey, no hay rey. Entonces el pueblo tiene derecho a gobernarse hasta que vuelva el rey. Y eso está bien. La D es correcta. Ahora me dice la C. Te dije que, a ver, ¿se organizaron? Mira. Dime, ¿las juntas de gobierno se van a crear con el objetivo de lograr su independencia? En América, al inicio, con el objetivo fidelista. Luego se convierten, luego ya hablan de una independencia. Pero en España fue por el rey. En España fue a favor del rey. Eran fidelistas. A ver qué me dicen. La C. Muchos criollos viajan a España para formar parte de las Cortes de Cádiz, donde surge la intención de la separación de España. O sea, en las Cortes de Cádiz van a manifestar su intención de separarse de España. Papi, al ojo, pues, al ojo. La clave correcta es... Hable. Esa, pues, la C. ¿Acaso ahí van a manifestar su intención de separarse de España? Esa es la clave incorrecta, la C. La A es demasiado correcta. Muy bien, ahora sí la vieron. Clave C, ¿no? ¿Hago una pregunta? ¿Está bien, no? Clave C, ¿no, bebés? Listo. 9. Durante el protectorado de don José de San Martín se estableció la Sociedad Patriótica para definir la forma de gobierno para el Perú. En dicho debate, los monarquistas consideraban que el sistema republicano es bueno, pero que este no podría funcionar en el Perú porque éramos un país con enormes diferencias sociales y étnicas con intereses opuestos. Sobre estas propuestas podemos decir que... ¿Qué podemos decir sobre estas propuestas, ¿no? Sobre esta lucha entre liberales y conservadores? Habla. ¿Qué podemos decir? Lancen su clave. A ver, vamos a ver la ley. Fueron aceptadas por la gran mayoría de los patriotas y no se imponen en el Perú debido a la oposición de Bolívar. Fueron aceptadas. Mira. En dicho debate, los monarquistas consideraban que el sistema republicano es bueno, pero que este no podía funcionar en el Perú porque éramos un país con enormes diferencias sociales y étnicas con intereses opuestos, ¿no? Sobre estas propuestas de los monarquistas, ¿fueron aceptadas por la mayoría de los criollos? No, ¿no? Falsaza la D. Clave, la C. La falta de ilustración de la población hacía imposible su participación política verdadera, ¿no? La C, verdadera. Es uno de los argumentos para establecer que en el Perú no puede haber una república, no puede haber una república democrática. No, no, no. 10. La 10. En la primera década del siglo XIX, el Imperio Español se sumó en una profunda crisis y esta se inició cuando el Imperio francés invadió el territorio e impuso a José I como nuevo rey de los españoles. Vamos de frente. En este sentido, las Cortes de Cádiz fue. ¿Qué fue la Corte de Cádiz? Una reunión donde los solos peninsulares acordaron desconocer el poder absoluto de Fernando VII. Los peninsulares acordaron desconocer el poder absoluto de Fernando VII. Por lo contrario. La asamblea que derogó la representación de los criollos de América. El espacio que refleja la influencia del pensamiento ideológico burgués que surgió en el siglo XVIII. Y un organismo de representación de los súbditos peninsulares y criollos del rey con una tendencia liberal. A ver, puede ser la A, ¿no? O puede ser la D. ¿Cuál sería? La D, profe. ¿Por qué la D? ¿Por qué no la A? Porque dice solo los peninsulares, ¿no? Ajá. Y también Y eran aparte hubo, criollos. Aparte fueron los criollos. Ajá, hubo más hubo participación de los Muy bien, criollos aquí había también. participación también criolla, ¿no? En la creación de la Constitución que desconoce el poder absoluto, también había participación criolla, no solo peninsulares, porque dice, acordaron desconocer el poder absoluto. ¿A qué se refiere esto?
¿A qué se refiere que acordaron desconocer el poder absoluto de Fernando VII? Negar que Fernando VII era el rey. Exacto. Falso. Eso es falso. Eso es falso. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, bebé? ¿Acaso en las Cortes de Cádiz niegan que Fernando VII es el rey? Las No. juntas de gobierno de España se crearon para luchar por el rey. Y lucharon y ganaron. Y al ganar lo restablecieron a Fernando VII en el trono. Pero ellos van a negar el poder absoluto del rey al crear la constitución. Lo Constitución, que ellos pues. querían era una monarquía constitucional, pero no querían desaparecer al rey. Clave correcta la D. Un Dedito. organismo de representación de los súbditos peninsulares y criollos con tendencia ¿Eso liberal. también quería San Martín? ¿Perdón? ¿Eso también quería San Martín? San Martín quería eso, pues, para el Perú, un rey que gobierne con una constitución y un parlamento. Ajá. Eso es lo que quería San Martín. 11. Que la constitución, Leslie, acaba con el poder absoluto del rey. No se quería acabar con el rey, solo se quería acabar con su poder absoluto. ¿Me entiendes, Leslie? Eso es lo que se plantea en las Cortes de Cádiz. Aquí sí se quería acabar con el poder del rey, ¿no? Y el caso de los monarquistas querían crear a otro rey aquí en el Perú, y en el caso de los liberales querían crear una república. En el año de 1808 España fue invadida por Francia napoleónica, evento que produjo enormes consecuencias. Vamos a ver. El inicio del movimiento separatista en América y en la península, ¿verdadero o falso? Al toque. Inicio del movimiento separatista en América y en la península. Falsazo, David, falsazo. Falso. La península. ¿Acaso Falso. la Eso fue península después. quiere independizarse de la península? No. ¿Acaso España quiere independizarse de España? Cachetón, Nada. tu ametero. ¿Y qué te No, hablas? pues en la península Dos. no. Elecciones de las colonias para elegir a los diputados de los Cortes de Cádiz, en su mayoría liberales. Sí, verdadero. Claro, de aquí van True. representantes a las Cortes de Cádiz, verdadero. 3. El triunfo de las ideas que respaldan el retorno del rey Fernando VII al poder, tal cual como lo era antes de la invasión. Falso. Falso, porque querían que vuelva al poder, pero no tal Pero cual no, como no era era antes de absoluto. la invasión, sino un poder, mira, limitado por una constitución. Muy bien. Entonces, hasta el momento vamos 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Si hay clave, y hay clave. Clave bebé. Clave bebé. ¿Estamos bien? Clave bebé. Profe, 2 y 4 dice, a ver, el 3. El triunfo de las ideas que respaldan el retorno del rey Fernando VII al poder tal cual como era. Ah, no, este es falsaza, pues. Este es falsaza. Libertad de imprenta, igualdad jurídica, eliminación de la Santa Inquisición y el tributo indígena. Eso es verdadero. Profe, va 3 y 4, 3 y 4 y 5. Clave D. Ahora sí. Clave D. Clave D. 12. Durante la lucha por la independencia del Perú se desarrolló el primer debate doctrinario entre las posiciones heterodoxas y ortodoxas. Profe, ¿Qué 2, marcaron 4 el y gobierno 5. del Quinto, protectorado? es la, ¿Cómo? es la C, es Es la la C. C, porque La C, justamente profe. dijo que 2, la 3 4 y es falsa. 5. Oye, es la C, pues, es la C. Es la Pero C. marcó la ¿Y D, por qué profe. ¿Quién ha pones dicho la D? D? ¿Y Y por qué usted pones puso la D? Yo estoy D. poniendo, pues, yo estoy poniendo, pero ¿qué? Ah, ¿Tú qué? Tú un ya bug, te dije. profe. La paso. Yo ya te dije que la 2 es verdadera, la 4 y la 5. A Ahorita nosotros pongo la somos los 5, ciegos Me calla. puso ahora. Ah, raro está la bien. de Raca, Está bien, raca, está bien, hablamos está bien. raca. No se pasa. ahorita. Cállese. La 12, Un bang, un bang. vamos. La 12. No me va a reír. Sobre este proceso podemos afirmar que, sobre el proceso de la lucha por la independencia, ¿no? Sobre el primer debate doctrinario entre posiciones heterodoxas y ortodoxas que marcaron el gobierno de protectorado. Bueno, ya. Sobre el primer debate doctrinario, ¿qué podemos decir? Habla. Uno de los argumentos de la posición liberal era la concentración del poder. Falso. Según Sánchez Carrión, el caudillaje militar sería una de las razones para negar la posibilidad de un gobierno republicano. Falsazo. Sánchez Carrión quería un gobierno republicano. Los gobernadores decían, no puede existir una república democrática cuando la mayoría de la población es analfabeta y no existe una unidad étnica y cultural. Esta es la voz. Sí, decían eso. Esta es Esa la era. verdadera, ¿no? Muy bien. 13, bebitas. 13, mi bebito Fifiu. El proyecto político más ambicioso que no llegó a realizarse, planteado en el proceso de la independencia, fue el intento de crear una alianza latinoamericana, que surgió ante el peligro de una posible invasión de la Santa Alianza. Además, la incertidumbre que generaba
la presencia del gran imperio de Brasil leal al sistema monárquico europeo. Ante el fracaso de Bolívar, inició la creación de un nuevo proyecto político. Ante este fracaso, Bolívar inició la creación de un nuevo proyecto político, la Federación de los Andes, ¿no? O sea que Bolívar vino y como dictador acabó con las fuerzas realistas. En la batalla de Ayacucho consolida la independencia y luego quiere armar su proyecto, unir a los países de América Latina, pero esto fracasó. Entonces él va a querer crear una federación, la Federación de los Andes, unir los países que él liberó, la Gran Colombia, Perú y Bolivia, ya porque con su presencia se va a crear Bolivia. ¿Cuál es la clave correcta? La casita, profe, C. No es la C. Para su futura implantación, primero tenía que aprobar la Constitución vitalicia en Bolivia, en Perú y en la Gran Colombia. La Para B. eso crea la Constitución vitalicia. Entonces, la respuesta correcta sería la A, crear un marco legal que permita la creación de un nuevo gobierno político novedoso en América Latina, pero que mantiene rasgos conservadores. Profe, esa es Sería la la B. Federación de los Andes, el marco legal es la Constitución vitalicia de 1826, y los rasgos conservadores sería que Bolívar va a tener todos los poderes hasta su muerte, ¿no? Ya, Como esa una es la especie D. de emperador. ¿Estamos bien? Listo. Muy bien. Listo. Entonces, la clave correcta es la D. Porque dice unir los países que él liberó en un congreso. O sea, eso es lo prioritario, en un congreso y formar la Federación de los Andes. Para hacer eso tiene que aprobar la Constitución. Que Perú, la Gran Colombia y Bolivia acepten la Constitución vitalicia. Y con eso ya está creada la federación. Muy bien. David, eso es parte del proyecto bolivariano, ¿ya? Bolívar quiere unir a América Latina, no puede. Quiere unir los países que él liberó y para eso crea la Constitución vitalicia, donde él tendría poderes en los países que él liberó. Muy bien. 14. ¿Cuál de las siguientes alternativas no refleja esta realidad? ¿Qué realidad? El debate doctrinario durante el protectorado. No refleja esta realidad. La D me dice. La 13 es la D, bebé. La 13 es la D. La 14, el Perú fue una monarquía desde tiempos del Tahuantinsuyo y estaba acostumbrado a ser gobernados. Sí, ¿no? Eso es correcto. La gran mayoría de la población vivía en condiciones de servidumbre, muy lejos del concepto de ciudadanía. Eso es verdadero. La falta de la ilustración de la población hacía imposible su participación política y democrática, recontra verdadero. Entonces, por descarte sería la D. Los indígenas podían ser representados por sus ilustrados llamados caciques. Los caciques ya no existían. Habían sido eliminados con las reformas borbónicas. Y la última pregunta, mis queridos bebés. La Sociedad Patriótica de Lima fue creada por la San Martín en 1822. Tenía como objetivo fundamental crear un ambiente favorable para el establecimiento del sistema monárquico en el Perú. Entre sus miembros estaba bla, 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 bla. Con respecto a este objetivo, podemos decir que, ¿cuál es el objetivo de la Sociedad Patriótica? Convencer a los criollos de establecer una monarquía constitucional. Clave. Con respecto a ese objetivo, ¿qué se puede decir? La C, hubo rechazo generalizado a este proyecto político como lo refleja el triunfo de la República. A ver, puede ser la C. Por acá me dicen la A. San Martín inició la difusión de sus ideas conservadoras porque él tenía intereses políticos en el Perú. La B, se dio inicio a una lucha ideológica entre liberales y conservadores con representantes de todas las capas de la sociedad. Y la D, triunfó el sector que planteaba culminar con toda forma política que recuerde a los viejos lazos coloniales. Todos se equivocaron, bebés. La 1 no puede ser porque San Martín no quería convertirse en rey del Perú, ¿ya? San Martín quería traer a un gobernante de Europa. La B es falsazo porque dice representantes de todas las capas de la sociedad. A ver, ¿los indígenas tenían representantes? No. ¿Los negros tenían representantes en este debate? La C, hubo rechazo generalizado, o sea, todos estaban en contra de las ideas de San Martín. Falso. Pues. Polémico. La B correcta, la D. Triunfó el sector que planteaba culminar con toda forma política que recuerde los viejos lazos coloniales. Una monarquía constitucional recuerda los viejos lazos coloniales, porque existe rey, ¿ya?
Y triunfa el sector que no quiere eso. ¿Qué sector triunfa? Los liberales. No triunfa el sector monarquista, porque el Perú al final se convirtió en una república. Ahora sí, bebés, me retiro, nos vemos rápido, bebito, me he pasado, me tengo que ir a otra clasecita. Nos vemos, lo dejo con Osquitar para que desarrolle su quizzes. Besitos, chao, chao, bye, bye. Un besito en Bye, el bye, pecho. bebitos. Gracias, Bebitos, profesor. la próxima clase seguimos hablando de la independencia, ¿ya? La próxima clase seguimos hablando de la independencia. Manda mis saludos, Bye. Angelita, profe. Para enlazarla, ¿quién es? ¿Qué estás hablando, Valeria? No la conozco. Para enlazarla Un saludo con para el la primer instructora militarismo, favorita. ¿ya? Nos vemos. Besitos.